En Josué 20, versículo del 1 al 2, leemos lo siguiente. Y habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Las ciudades de refugio, es cierto. Estamos construyendo y todo esto, conquistando. Ok, las ciudades de refugio, no se te van a olvidar. A mí, al inicio, me pareció un poquito exagerado todo el espacio que se le dio en los libros a hablar de las ciudades de refugio. O sea, cuando leí Deuteronomio y ahora que leí Josué también, dije, oye, era necesario hablar todo esto de las ciudades de refugio. Pudimos haberlo resumido muy práctico y así pues no tenemos que leer tanto, ¿no? Me pareció un poco exagerado la cantidad de tiempo que se le dedicó a los lugares de refugio. Sin embargo, pensándolo un poco más, creo que aprendí que era algo súper importante y por qué para nosotros es relevante hoy en día. Empecemos hablando de qué es una ciudad de refugio. Lo hablé un poquito en el video anterior, pero quiero, por si no quedó tan claro. Deuteronomio 19, 1 al 9 explican muy claramente que es una ciudad de refugio. Cuando Jehová tu Dios te haya destruido las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, apartarás ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes el territorio de la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá, el que hiere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que va con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar con fuerza el hachazo con su mano para cortar algún leño, salta el hierro del cabo y da contra su prójimo, y éste muere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre vaya tras el homicida, enfurecido en su corazón, y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte. Qué interesante está esto. No debe ser condenado a muerte por cuanto no había tenido enemistad con el muerto anteriormente. Es interesante para mí. A ver, Israel tenía esta parte básicamente de ojo por ojo y era como, bueno, si tú cometes homicidio, pues te toca lo mismo a ti. ¿Qué pasaba con las personas cuya acción era accidental? Bueno, existían estas ciudades de refugio. Va a haber una persona que va a querer cobrar venganza por el accidente que tú provocaste. Tienes que llegar a la ciudad de refugio y él no va a poder entrar ahí y tú vas a estar a salvo. Eran ciudades de refugio. Ahora, una historia. Sí, algo que me llamó la atención en estos días. Una amiga publicó en Facebook algo que me hizo reflexionar en este mismo principio. Ella escribió: jamás hubiera pensado que no seguir a la persona que me gusta en redes sociales sería o me diera tanta paz. Siento que incluso aquí en lo virtual podemos darnos espacio personal. ¿Qué tiene que ver esto con las ciudades de refugio? Lo siguiente. ¿Qué tan pronto nos olvidamos de lo importante que es tener lugares seguros? Lugares de paz. Tal vez en lo cotidiano de nuestra vida, en lo virtual, se nos olvida que ahí debe haber lugares de paz para nosotros. Y si se nos olvida en lo virtual, y si es importante en lo virtual tener lugares de paz y de refugio, como decía mi amiga, ¿cuánto más en nuestra vida espiritual? ¿Cuánto más necesitaremos nosotros de ciudades de refugio? En el caso de Israel, las ciudades de refugio era para aquellos que cometían, aquellos que quitaban la vida terrenal, la vida física. Nosotros tal vez necesitemos lugares de refugio para cuando perdamos la vida espiritual. ¿Cuáles son tus lugares de refugio cuando empiezas a experimentar los efectos de la muerte espiritual? Creo que debemos recordar que debemos tener lugares de refugio para esos momentos. Ahora, otra cosa interesante que lo podemos poner en similitud con nuestra vida espiritual no solo es que necesitamos lugares de refugio de la muerte, sino que no era de cualquier muerte, era de la muerte accidental, ¿cierto? En la conferencia general de octubre del año pasado, el presidente Wilcox citó al elder Scott diciendo
El Señor ve las debilidades de una forma diferente a como ve la rebelión. Cuando habla de debilidades, siempre lo hace con misericordia. El Señor hace una distinción. Para Él no es lo mismo la rebeldía que la debilidad. Y los sitios de refugio que el Señor nos da son justamente porque sabe que hay este tipo de accidentes espirituales, donde el Señor sabe que no era tu intención, que tenemos una naturaleza caída y que en parte del proceso accidentalmente nos vamos a dar muerte espiritual a nosotros. Pensando en esto y en la pregunta que te planteaba diciendo cuáles son entonces tus lugares de refugio, que creo que ese es un excelente mensaje de Noche Hogar, ¿eh? Si tú quieres hacer una lección práctica de Noche Hogar y sencilla, podemos leer un versículo de las ciudades de refugio y decir cuáles son nuestras ciudades de refugio en donde podemos sanar espiritualmente, ¿no? Pero bueno, pensando en esto, yo dije, bueno, ¿cuál es esta ciudad de refugio? Si podemos hablar de la iglesia, y pensé en el templo, pensé en, no sé, la oración, pensé en varias cosas, pensé que podrían ser para cada uno individualmente lugares de refugio. Sin embargo, me acordé de una canción que creo que sintetiza muy bien el principal lugar de refugio para todos nosotros. Esta canción se llama Healer o Sanador. Y estamos trabajando en una traducción en español para que la escuchen después. Ya les avisaré cuando quede. Pero les voy a leer un poquito de la letra en inglés. Bueno, en español, pero la letra original. Él sabía que habría dolor y sufrimiento. Sabría que habría sangre y lágrimas. Y aún así hizo la tierra debajo de nosotros. Pero luego nos dijo que no temiéramos. Él lo tomaría todo. Él lo limpiaría todo, si creíamos en Él. Puedes pensar que es demasiado pesado. Puedes pensar que te has ido demasiado lejos. No importa lo que estés cargando, no tienes que cargarlo solo. Él es el sanador y el libertador. De todo dolor, de toda carga y cicatriz. Cuando en dolor encuentra su misericordia y Él arreglará cada parte de tu corazón. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Cuando nos encontramos en pena espiritual, y hablando de pena me refiero a muerte espiritual, cuando nos encontramos alejados de Dios, debemos de ir a esa ciudad de refugio. Ahora, hay dos cosas que me encantan de las ciudades de refugio que podemos asimilar a nuestra relación con Cristo. En primer lugar, no sé si te diste cuenta, pero la Escritura, en el versículo 3, dice, arreglarás los caminos. Arreglarás los caminos. ¿Por qué era importante arreglar los caminos? Porque si hay alguien que está queriendo tomar venganza de ti, pues lo mejor es que puedas correr rápido y que no te tardes mucho en llegar, ¿no? Arregla los caminos, que esta persona pueda ir fácil a esta ciudad segura de refugio. ¿Qué caminos nosotros tenemos que arreglar para poder ir a nuestra ciudad de refugio, a nuestro Salvador? La enseñanza de esta parte de los libros de la Biblia es que debemos de recurrir a la ciudad de refugio cuando andamos en muerte espiritual y que debemos de hacer lo que sea necesario para arreglar los caminos que nos llevan a esa ciudad de refugio. ¿Qué te impide acercarte a Cristo? ¿Qué te impide acercarte a tu ciudad de refugio? Ese camino, arréglalo. Arréglalo. Como decía el presidente Nelson, quita el escombro espiritual, quítalo. Despeja el camino y avanza al Salvador. Ahora, otra cosa interesante que me di cuenta ahorita es que dice, y no vaya a ser que el camino sea largo. Entonces, debemos de tener nosotros presente, como personas que queremos ayudar a otros, el ayudarles a acortar esa distancia entre donde están ahora y su ciudad de refugio, entre el Salvador. ¿Podemos ayudar a otros? Definitivamente.
la lección que a mí me encanta y con la que yo me quiero quedar es, uno, hay que tener lugares de refugio. Y no importa, no debe ser un lugar físico. Por eso te decía que al principio pensaba en el templo, pero después pensé en El Salvador es nuestro lugar de refugio. Y puede ser virtual, puede ser un lugar, puede ser un momento de gratitud en tu corazón. ¿Cuál es tu camino para llegar a esa ciudad de refugio? Y asegurarnos no solo de que tengamos ciudades de refugio, sino de arreglar cualquier camino para poder llegar a esas ciudades de refugio.